Iniciamos. Hoy es día 1 ya de octubre del 2020, pero estamos transmitiendo el día 3 de octubre a través de Recordar es Volver a Vivir. Y se encuentra con nosotros Mélida Ojeda López, que tiene como profesión psicóloga. Sí, de tal manera que si ustedes tienen algún interés en mejorar su vida a través de una plática, una charla, los invitamos a que se pongan en contacto con ella. Mélida, muchas gracias por este espacio para nuestro auditorio, nuestros telespectadores. Y vamos a iniciar con la pregunta. Vamos a hacer todo lo contrario de tu profesión. Ahorita te vamos a preguntar a ti. Muy bien, me parece. Entonces, ¿quién es Mélida? Mélida Ojeda, tijuanense de nacimiento, con raíces en Sud California, de forma tal que me siento baja californiana total. Fíjense ustedes, estamos iniciando esta transmisión en vivo desde la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra, que fue la primer biblioteca de Tijuana, y nos encontramos con Mélida Ojeda López, que viene siendo parte de esto de Historia de Familias. ¿Tus padres quiénes son? Mis padres fueron maestros, ambos originarios de Baja California Sur, de La Paz, ella, de un pueblo que ahora pertenece al municipio de Los Cabos, que se llama Miraflores, donde eran talabarteros de oficio por generaciones. Y bueno, ellos vinieron aquí a Baja California antes de Braulio Maldonado, no llegaron con él, antes de Braulio Maldonado, y ejercieron como maestros, ella en la escuela Obregón, me parece que fue la única escuela que estuvo, duró muchísimos años ahí, y mi papá, él fue el último director de cuando lo que es hoy la Casa de la Cultura de la Altamira todavía funcionaba como escuela primaria. ¿Y los nombres de ellos? Mi padre era Felipe Ojeda Mesa, mi madre Elvira López González. Fíjense ustedes, y los miembros de tu familia, tus hermanos, hermanas. Pues fuimos 3 hermanas, las 3 mujeres. Taide, que actualmente, bueno, radica desde hace muchos años en Chihuahua, Vilma, y pues yo. Fuimos las 3 hijas de Felipe y Elvirita. Y ahí vamos a concluir esta transmisión en vivo. Los vamos a invitar a que este próximo sábado a las 10 de la mañana, Ricardo Torres Lira, muchas gracias por estar aquí presente. Te esperamos este próximo sábado a las 10 de la mañana para recordar y volver a vivir. Hasta luego. Entonces ahora ya seguimos transmitiendo acá en vivo. Y entonces tu padre y tu madre, los nombres dijimos. Elvira López González, Ajá, maestra originaria de La Paz, y Felipe Ojeda Mesa, originario de Miraflores, Baja California Sur. Oye, por cierto, tu papá no tenía un pelo de tonto, ¿eh? No, todos los que le quedaron eran de una persona muy brillante. Sí. Oye, ¿y qué nos puedes platicar de cómo llegaron a Tijuana? ¿Qué recuerdas? ¿Por qué se escogió Tijuana para esa pareja? ¿Y cómo fueron ustedes ubicándose en esto de estudiar y luego trabajar y luego ahora descansar? Bien, mi padre llegó a Baja California en 1949 y empezó a trabajar en Tecate. Ya después consiguió su cambio aquí a Tijuana, y todo el resto de su vida ejerció su carrera y
realizó pues las otras facetas de su vida, convertido en tijuanense, pero como suele suceder con las personas que vienen de una raíz muy fuerte, entonces él, al igual que mi madre, incluso nosotras, sus hijas, vivió como una especie de dualidad en términos de su identidad como baja californiano, porque él amó Tijuana como la ciudad en donde hizo su vida, pero nunca perdió la fuerza del afecto y el sentido de pertenencia a la Baja California Sur. Transmisión en vivo. Fíjate qué simpática indumentaria traes, porque esta me lleva a la prepa UABC. Así es. Resulta que nosotros fuimos los que inauguramos esa escuela. Mira. En los años 1963, y tenemos un recuerdo extraordinario de el grupo de maestros que lo recuerdo uno por uno, encabezados por el doctor Ángel Morales Barraza, que curiosamente tenía tu profesión. Era psicólogo. No, sí. Era psicólogo, él venía de Mexicali y le pusieron el ponle porque fue una decisión extraordinaria. Cuando la carga académica era tremenda, eran de 13 materias en esos inicios. Sí. Resulta que pues había maestros tremendos. Por ejemplo, el Chíspiro, que quería que todos fueran químicos. Y entonces, pues, casi nadie le entendía a la química. Ajá. No era lo mismo que el Peanuts, que daba matemáticas y que hablaba con números. Entonces, el maestro Ángel Morales Barraza hablaba: ven acá, López Rosado, Chíspiro, ponle 6, hombre, no va a ser químico el muchacho, no le arruines la vida. Un detalle simpático de esa situación de ponle, y por ello al maestro Ángel Morales Barraza le decían ponle. Sí. Y luego estamos hablando así rápidamente, abuelo de pájaro y de águila y demás, con Mélida, porque de repente allí en la prepa encuentra al maestro Rubén Vizcaíno Valencia. Así es. Y luego se hace extraordinario amigo de ella. Platica. Lo que sucede es que conocí con todos los de mi generación de la preparatoria, que fue 68-70, al profesor Vizcaíno, que impartía las materias de filosofía, ética, estética, hasta ahí me acuerdo. Pero él era maestro en el turno vespertino. Muchos años después lo encontré cuando él tenía su oficina, que era la oficina del Seminario de Cultura, y el lugar en donde él coordinaba el suplemento del Mexicano Cultural, el Identidad, rebasado el 2000, del 2000 al 2004, estuve con él y me tocó estar todos los días y presenciar la última etapa de su vida, puesto que una vez que yo empecé a colaborarle, ya fue que finalizó esa experiencia con la muerte del maestro. Pero debes de tener extraordinarias anécdotas. Sí, creo que lo más interesante es el haber tenido la oportunidad de convivir en la cotidianidad con una persona que fuera de toda exageración, de toda idealización, de todo ese tipo de cosas que hacen más grande lo real. Pero indudablemente que el profesor fue un hombre fuera de serie, y también que el profesor era la encarnación de todo lo que significaba lo que fue su sueño, que es impulsar lo que para él era ir desarrollando, ir dibujando la identidad del baja californiano con la baja californidad, del tijuanense
lo que él llamaba la tijuanidad, definir los rasgos que le eran particulares tanto al Estado como a la ciudad, porque él quería, y de hecho lo hizo, él quería fomentar todo lo que fuera una expresión a través del arte que forjara ese espíritu peculiar baja californiano. Nunca cejó en ese empeño y a todos apoyaba. Por cierto, ¿recuerdas en esos 4 años que estuviste con él, Ajá. a qué horas se dedicaba él a dibujar? Pues yo pienso que cuando tenía espacios vacíos en lo que venía siendo la jornada, que empezaba, yo creo que llegaba por ahí de las 12, tal vez un poquito más tarde, se retiraba por ahí de las 5. En realidad tenía muchos visitantes. Todos los días era un capítulo distinto, porque llegaban visitantes y la llegada del visitante significaba una conversación llena de lo que había sido su origen, su percepción de lo que es el baja californiano, la importancia que le daba a la cultura y todas las experiencias muy interesantes que vivió durante su largo trayecto vital como baja californiano. Entonces, creo que eso era al menos es lo que me viene a la mente, esas desfiles de visitantes que tenía por una o por otra razón. Y siempre decía, así como el profesor Barraza era ponle, él era pégale maestro, porque llegaban con algún proyecto, algún cuento, algún poema, y siempre era, leía algún fragmento, leía el trabajo completo, pero siempre era eso, impulsar, estimular que las personas, que incluso aquellos quienes tenían alguna duda con respecto a su trabajo, adelante. Esa expresión, pégale maestro, hay que seguir adelante, y en todos los aspectos, tanto poesía, narrativa, pintura, fotografía, todo lo que fuera expresión del espíritu. Por otra parte, en cuanto a en qué momento dibujaba, pues cuando tenía una oportunidad. Él fundamentalmente sus dibujos, que hizo muchísimos, sus dibujos, incluso se hizo una exposición, llegaron a exponerse, estaban basados en poemas. En poemas, algún poema que estuviera leyendo, algún autor que estuviera repasando, entonces las figuras que se le venían a la mente las plasmaba en muchísimos dibujos que están por ahí. Y en nuestro entorno, Ajá. no en el entorno de unas 4 paredes, en el entorno natural, ¿qué recuerdas de lo que él platicaba de las rocas? De las rocas fueron el motivo o fueron el pretexto a partir del cual él elaboró un poemario que era Canto a las piedras de Baja California, poco más, poco menos, así iba el título. Y me imagino que como muchos elementos en poesía implicaba un símbolo, y un símbolo de lo que es la tierra, de lo que es la naturaleza y de lo que de alguna forma representaba la Baja California, me voy a poner muy elegante, primigenia, ¿no? El origen, el principio. Ahora vamos a hablar de Vizcaíno ya en la historia, porque de repente llega Fernando Olmos Cañedo y es otro episodio que es como un parteaguas para Vizcaíno. Haber encontrado a Fernando Olmos Cañedo, paypay, historiador, y luego las reuniones del Secut. Fernando Olmos Cañedo es alguien a quien yo recuerdo con especial cariño. La razón, porque fue mi alumno. Fernando, recién llegado de su comunidad, estuvo, no recuerdo cuánto tiempo, o si fue la secundaria completa, en la ETI 24, allí en Aguacaliente, donde yo trabajaba. Entonces, no sé muy bien cómo se dio el vínculo,
pero también Fernando tenía una necesidad enorme de expresarse, no tanto en lo personal, sino como representante de su comunidad. Entonces, se estableció ese vínculo y Fernando puso por escrito parte importante de la tradición oral de su grupo de origen, que era Pai Pai, y el profesor desde luego siempre le dio un espacio en identidad. Y hay alguien, no me acuerdo quién, pues el propio Pai Pai, que tenía en un espacio que tuvo en el Secut un archivo muy importante de material relacionado con las etnias de Baja California. De hecho, el profesor, como en la mayor parte de los proyectos en los que se involucraba, se entregó apasionadamente a la causa de apoyar tanto la cuestión de tipo cultural que implicaba las etnias de Baja California, la producción literaria de este muchacho, y además había personas que en este momento no me acuerdo muy bien, pero estaba el fotógrafo Mario Castillo, que hizo una colección muy interesante y muy completa de fotografías ahí en el lugar de origen. Era San José, no me acuerdo. El caso es de que Mario Castillo estuvo ahí, formaban parte del Comité Pro Etnias, que tenía, como la mayor parte de los proyectos del profesor, tenía el propósito no nada más en el aspecto cultural, sino ayudar también en lo material. Fue una empresa muy fuerte y sí tuvieron logros. Otro de los que participaba era, pues había una señora que se apellidaba González Escandón, la Yeye González. La Yeye. Escandón. Sí, ella participó. Y un muchacho, yo a todos les digo muchachos. Bueno, a propósito de Yeye, mira. Y ahí usas esa coincidencia de Yeye y sí. Fernando Olmos. ¿De qué se trata ese? Mire, sentido pésame a Yeye González, no sé qué le pasó. Pues a la mamá de ella, que falleció a los 96 años, de acuerdo a lo que aquí dice. Una presencia importantísima, muy importante. Si quieres mostrarlo sí, aquí está. Sí. Aquí está la señora. Y aparece también la persona de la cual quiero hablar, que es el señor Almada, Manuel Almada o ¿quién más? En este caso, Jorge Arce Severini. Ahí está. Sí, la importancia que tiene en esta experiencia promovida por el maestro vizcaíno fue que Jorge tiene la profesión de coreógrafo e investigador de la danza, y no solamente estudió lo que se refiere a la danza en sí, sino para fundamentar las aportaciones que él hizo en las creaciones, que ahorita te cuento cuáles fueron. Estudió la licenciatura en historia, entonces era maestro de danza, coreógrafo, y tiene la licenciatura en historia. Entonces, lo que quiero platicar de él es que él creó cuadros de danza basados en las tradiciones y en lo que obtuvo de la investigación de danzas prehispánicas, y son cuadros impresionantes. Y ya viene el 12 de octubre. Ajá. Y eso es importante porque ese encuentro de dos mundos, como lo nombra don Miguel León Portilla, sí, pues califica de una manera muy especial el 12 de octubre de 1492. Entonces, quiero mostrarte otra cosa que sin querer, esto que estamos haciendo es sin querer queriendo. Ajá. Y encontrándonos algo que nos une a Fernando Olmos Cañedo. Y curioso, aquí está otro trabajo de Fernando, y uno de su mamá Mandona, ¿cómo le dicen? La tata Mandona. Nana Mandona. Sí, ahí está la señora Cuero. Sí. Y estaban hablando nada menos que de 2100
100 años de fundación de Tijuana. Sí, sí. Entonces, qué curiosos detalles de coincidencia en esta plática, porque ya recordando, volvemos a vivir. Y esto es muy interesante porque ya llegamos con la señora Yeye González, llegamos con Fernando Olmos, estamos hablando del coreógrafo, Sí. tu maestro, tu alumno también. Sí, Jorge Arce fue alumno de mi hermana en la preparatoria. Ah, fíjate. Sí. Entonces, le mandamos un saludo muy especial a tocayo Jorge Martínez Cepeda, Sí. mi padrino. Ujú. De esto de Tijuana y su historia, con mucho cariño lo recordamos hoy. Y estamos platicando con Mélida Ojeda López. En este Recordar es Volver a Vivir. Y ya hemos tocado la relación que tuvo con el maestro Rubén Vizcaíno. Vamos a continuar con el maestro Rubén Vizcaíno y su insaciable forma de alimentarse. Todos los días quería ir a comer al Kentucky Fried Chicken. Es increíble cómo le encantaba el Kentucky Fried Chicken. Curioso. Entonces, ¿qué otra cosa recuerdas? El profesor le encantaba el café. Ujú. Le encantaba tener amigos como don Manuel Almada, Ajá. que hacía unas presentaciones en el Secut fuera de... Porque don Manuel sí fue muy amigo del maestro Vizcaíno, seguido lo visitaba casi a diario. Y Mélida, ¿qué otra cosa recuerdas de ese trabajo que tuviste con el maestro? Porque de hecho eras que Era su secretaria, era su asistente, si me quiero poner muy elegante voy a decir que su secretaria personal. Yo estaba allí con él para lo que hace cualquier persona que tiene ese puesto. Entonces él escribía a mano y en sus cuadernos, en sus blogs amarillos con renglones, poemas, y entonces escribía la idea original y al paso de los días iba haciendo correcciones, iba haciendo cambios, y entonces él me los pasaba y yo los capturaba, los pasaba a máquina. También los artículos que llegaba a publicar en Identidad, pero fundamentalmente estaba abocado a tanto su propia obra como a la conversación, ese intercambio constante con las personas que formaban parte del desfile, que te digo era casi diario, de gente que si no iba con la idea de conversar, de todos modos conversaban. Pero, oye, ¿y grababan todo? No, no se grababa porque era lo cotidiano, no era algo muy especial, bueno, particularmente especial. Hubiera sido muy interesante, pero no fue así, no fue así. Y luego estamos hablando con Mélida Ojeda López. Resulta que llega ella a tener una relación directa con la UABC a través del Instituto de Investigaciones Históricas UNAM UABC, y luego UABC y el patriarca del instituto, el doctor David Piñera Ramírez. Claro, sí. Porque después viene Varona. Sí. Entonces, platícanos, ¿qué fue primero, Piñera o Varona? Con el doctor Piñera trabajé después de que ya hacía bastante tiempo que yo estaba con Varona. En el 2006 tuvo la generosidad el doctor Piñera de invitarme a ser colaboradora de un libro en el cual participó también Gabriel Trujillo. Fuimos 3 los que
e hicimos los textos que conforman ese libro, que el doctor Piñera le puso el título de Los afanes de un universitario, que gira todo alrededor de la figura y obra del profesor Vizcaíno. Entonces eso fue por ahí del 2006, ya hacía 2 años que había muerto el profesor, y sí, fue por ahí del 2006. Es que yo trabajé en el 2001, ya estaba trabajando ahí en investigaciones históricas. Estuve como pues revisando textos con la doctora, hoy doctora me parece, Rosario Mariñez. Entonces estuve esa primera etapa con la doctora Mariñez, luego me fui a trabajar con el profesor Vizcaíno y fue hasta el 2006 cuando me tocó esa experiencia de trabajar con el profesor Piñera, pero también una experiencia que está ligada al instituto es el que hice la primera revisión, la primera revisión del archivo del profesor Vizcaíno, que incluso fuimos a recoger en una camionetota a la casa del mirador del profesor, que era un amplio conjunto de documentos y de libros que hoy están en la biblioteca de la UABC. Hace bastantito que no voy, pero se hizo un cubículo especial para los documentos del profesor, que ahora son fuente, o deben ser fuente, de muchos trabajos que los jóvenes están realizando alrededor de su figura, y también un espacio en la biblioteca para lo que fue su colección personal. De los libros, a propósito del maestro Rubén Vizcaíno, él también escribió algunas obras. Sí. ¿Y cuál es la que más te gusta? Me gusta no una representación, pero me gusta una obra breve que es para ser representada en teatro y se llama La madre de todos los vicios. A mí me gusta. ¿Dónde está el periodista? Exacto, sí. Y personajes de diferente índole, ¿verdad? Lo que sucede es que el profesor se basó en el ambiente y los personajes con los cuales él interactuaba en los principios de las tertulias del Nelson, que llegará el momento, si es que no ha sucedido ya, en que sean parte del imaginario tijuanense en lo que se refiere a el movimiento cultural en sus orígenes, porque el profesor Vizcaíno llegó a radicar a la Baja California y me encantaba porque él decía que él se sacó la Baja California en una rifa. Eso me gusta mucho. Y efectivamente, porque él era agente de ventas, él trabajaba en una compañía, creo que producían calendarios o algo así. El chiste es que las rutas del país se rifaron entre las personas que trabajaban como él, que eran agentes como él, y a él le tocó Baja California. Así fue como conoció. Llegó a radicar a Mexicali. Y fíjate que en este primer episodio, en este primer capítulo de la charla con Mélida Ojeda López en Recordar es Volver a Vivir, vamos a un paréntesis, porque hay que hacer comerciales, hay que comer. Entonces, continuamos en unos instantes.